A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y pagó la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló por su cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, te dijo: Siervo malo y negligente, sabías que cielo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los porteros, y al que yo hubiera recibido lo que es mío por interés. Quitaste, pues, el talento, quitadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echaste en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Realmente es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar juntos en esta mañana y de poder compartirla. Seguimos en esta serie de prédicas acerca de las parábolas de Jesús. Y seguimos en esta serie para poder realmente entender y comprender acerca del reino de nuestro Dios. Y sobre todo poder ver lo que Jesús quiere mostrarnos por medio de esta parábola. Esta parábola tiene un enlace inicial y es lo que yo deseo compartir justamente con ustedes. Porque esta parábola de los talentos que muestra un sentido común que propio, quizás lo conocemos, pero tiene un sentido inicial. Dentro de este marco que muestra Jesús, que haya sido una de las últimas parábolas que Jesús está diciendo después ya de lo que viene en él en su vida, muestra a través del libro de Mateo 24, 44, que estamos en el mismo pasaje. Dice Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estad preparados. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué relación tiene este texto con la parábola de los talentos? ¿Cómo yo puedo relacionar este texto que está diciendo que la hora, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni siquiera ninguno de nosotros podemos pensar? ¿Cómo yo relaciono este texto? Bueno, en primer lugar, nosotros no sabemos, y partimos de nosotros, no sabemos el día ni la hora en que usted y yo muramos. No sabemos. Al mismo tiempo, tampoco nosotros sabemos cuándo Cristo va a venir. ¿Cuándo Cristo vendrá? No sé. No sé cuándo Cristo vendrá. Es por eso que recalca muy bien en este pasaje del capítulo 24, 44, que también nosotros estemos preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en cualquier momento. Ahora, ¿qué clase
entender un poco más este amplio panorama de esta parábola de los talentos. ¿Ok? Porque dentro de esta parábola de talentos existen dos anteriores. Porque todo enlaza en un conjunto de parábolas que Dios nos quiere mostrar, Jesús, a través de aquella espera que tengamos. La espera que sabemos que en cualquier momento pueda venir el Señor. Una, la parábola del siervo fiel y del siervo malo. Es una de las primeras parábolas. Después de ese pasaje del versículo 44, llega la parábola del siervo fiel y siervo malo. Luego entendemos la parábola de las virgen prudentes e insensatas. Y por último, enlazando también esta parábola, encontramos la parábola de los talentos. Entonces, estas tres parábolas enlazan un conjunto para nosotros entender realmente la parábola de los talentos. Cuando yo estaba comenzando a estudiar, estaba luchando por el texto, viendo la manera de cómo poder yo profundizar en el texto para poder mostrar la palabra de Dios. Y leyendo ambos capítulos, el 24 y el 25, lo que decía el 25 anterior a lo que la palabra de talentos, me di cuenta de esta conexión. De que Jesús dijo que estemos preparados. Porque no sabemos cuándo Él vendrá. Y ¡pum! Lanza preparados. En conjunto. Estas parábolas muestran escenarios contrastes. Por ejemplo, la parábola del siervo fiel y el siervo malo nos muestra la necedad de pensar que el Señor volverá pronto. Nos muestra la necedad de que el Señor vendrá pronto. La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, que es la segunda parábola, nos muestra la necedad de la persecución de que vendrá algo inmediato. La parábola de las vírgenes insensatas y prudentes nos muestra aquella necedad de que habrá una persecución inmediata. Pero la parábola de los talentos nos muestra la importancia de ser fiel, sin el miedo cuando vaya a regresar Jesucristo. Hay claras similitudes que unen las tres parábolas. Las tres hablan de la inminente venida del Señor y el juicio eminente que está cerca. Las tres exhortan a estar listos. Tanto la parábola del siervo fiel y del siervo malo estaba exhortando a que realmente estén preparados en pensar que el Señor va a venir pronto. Tanto las vírgenes, en aquella parábola, también está exhortando que hay una persecución, que hay un juicio. En esta parábola de los talentos nos va a mostrar también el sentido de poder comprender que mientras que el Señor nos viene, mostrar prioridad delante de Él. Por ejemplo, dice en la primera parábola del siervo fiel y el siervo malo, el estar preparado contra la indiferencia. Es decir, yo estoy preparado, pero el siervo malo es indiferente a eso. En la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas está la prudencia por parte de las vírgenes prudentes y la necedad por la otra parte de las vírgenes insensatas. Y en la parábola que tú y yo vamos a trabajar en estos momentos, exponiendo el texto, nos muestra el contraste entre la fidelidad contra la infidelidad. Esta es una descripción, básicamente, dentro de un aspecto de la parábola de los talentos, describe a un creyente que solo profesa. Que claramente, que solo profesa una cierta fe, o por así decirlo, un simpatizante. No estamos refiriéndonos a un creyente a medias, tampoco nos estamos refiriendo a un creyente tibio, mucho menos nos estamos refiriendo a cualquier otro aspecto que podamos entender. Simplemente nos estamos refiriendo a uno que intenta o proyecta
profesar cierta fe o simpatiza con un aspecto de fe. Una persona no es un verdadero creyente en lo absoluto si él o ella no tiene una expectativa real del retorno de Cristo. Un creyente verdadero está a la expectativa de que su Señor, su Salvador, venga pronto. Un creyente que únicamente profesa un simpatizante no desea ni encontrarse con él. Tampoco anhela que él se manifieste. De todo lo contrario, un creyente verdadero que desea, anhela la manifestación de la venida de Dios. Dos aspectos de la palabra. Dos aspectos de la palabra. Como hemos leído ahí juntos en esta oportunidad, vemos dentro de esta palabra, dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que llenos de lejos clamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y estos bienes son representados en qué? En el versículo 15, en talentos. Talentos. Espero que sea muy obvio para ustedes, y por supuesto que sí es muy obvio para ustedes. Esta parábola no es una parábola de talentos o de dones, habilidades o alguna capacidad especial. No es una habilidad especial que nosotros podemos tener en este mundo. No está refiriéndose realmente de ese punto esta parábola, cuando se refiere a la palabra talento. Talento era una unidad de más alto valor entre los judíos en aquel tiempo. Es una unidad de moneda de peso bastante, pero bastante grande. Un talento equivale a un año entero de salario. Un talento equivalía a un año entero de salario. Les explico un poquito acerca de esto. Un talento griego pesaba poco más de 25 kilogramos. Un talento romano, algo más de 30. Un talento babilónico, poco menos de 30. Y estos talentos, que posiblemente esté hablando Jesucristo aquí en esta parábola, está usando talentos que posiblemente sean de oro o plata. Por lo que un talento no era una suma pequeña. Como les dije, equivalía aproximadamente un año de salarios. Es lo que correspondía a un talento. Incluso un solo talento sería una inmensa fortuna. Una inmensa fortuna, un solo talento. Y en esta oportunidad el Señor es aquel que está aquí presente, este hombre que realmente por la cantidad de talentos, porque ¿cuántos reparte? Reparte 5, reparte 2 y reparte 1. Entonces, en nuestro concepto lógico, este señor, este hombre, era un hombre rico. Y que este hombre rico repartía los talentos, repartió sus bienes, confió porque tuvo la percepción sobre la base de lo que él puede dar a sus siervos. 5, 2, 1, según esta percepción, los dio ¿para qué? Para que puedan fructificar. Para que ellos sí puedan fructificar con Dios. Dos puntos dentro de esta parábola, lo que hemos observado aquí, como dijo ahí el texto, y tenemos ahí que los talentos se refieren a este peso de moneda grande, 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, lo está poniendo también dentro de esta parábola, porque este hombre que reparte sus bienes a sus siervos, pero es el hombre también que también lo confía sus bienes, porque desea ver una inversión de lo que él puede repartir. Y estos dos puntos puedo notar acerca de esto. Y uno es el capitalismo dentro de todo el aspecto. Sin embargo, no vamos a notar que aunque nos presenta un punto de capitalismo,
no nos está presentando un sistema monetario o económico para poder regirnos. ¿Ok? El capitalismo tiene un principio completo de la gratificación imperiosa y el principio de invertir su capital. De tal manera que su capital trabaje para usted y aumente ¿qué? Su propia prosperidad. Lo que preocupa dentro del capitalismo es el consumo innecesario. O sea, dentro del sistema del capitalismo, lo que realmente sí preocupa es que nosotros podamos desembolsar dinero innecesariamente, con básicamente el gasto o el gasto de cosas superfluas o la idea de gratificación inmediata. Es decir, usted recibe un cheque de pago y apenas lo tiene, apenas va y lo gasta en comprar cualquier juguete innecesario. Entonces, al contrario, la idea del capitalismo es aumentar sus recursos con sabias y moderadas inversiones. Sabias y moderadas inversiones. En común con el capitalismo histórico es la idea de tener su capital trabajando para usted. Que la idea es que su capital trabaje con usted, pero la idea es que usted tiene que ser prudente con el uso de la capital que usted tiene, usándolo para que aumente su valor en vez de disminuir. Ok, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Porque debemos sentirlo, dije al inicio, que no estamos hablando un proceso económico del cual yo digo tengo que ser. No. Sino nos muestra lo que este amo, este hombre rico, hace con usted. Reparte sus bienes con el fin de que al repartir sus bienes él pueda tener algo acá. Algo que le ayude realmente a crecer su capital. Algo que ayude a una buena inversión. Pero obviamente que estaba corriendo con un riesgo, porque él mismo no lo estaba administrando. Si no tienes tus siervos. Y dio 5 a uno, 2 al otro y 1 solamente al otro. Ellos no son los propietarios de este dinero. No somos dueños de este dinero. Solamente les han confiado el dinero. Les han confiado. El otro punto clave dentro de esta parábola es la mayordomía. O sea, por un lado, nos presenta todo un sistema que básicamente cómo trabaja el hombre rico con sus siervos, los talentos y toda la inversión que puede tener, pero por otro lado nos va a presentar un punto de mayordomía. Un mayordomo no era el dueño del dinero. ¿Ven? Un mayordomo no era el dueño del dinero. Era aquel que administraba las finanzas de la casa. Era únicamente un administrador de las finanzas de la casa. Este mayordomo estaba relacionado con la palabra oikonomía. La palabra oikonomía. La palabra economía viene de la palabra griega oikonomía. Y esta palabra oikonomía quiere decir ley de la casa o regla de la casa. Y es la palabra que tenemos del concepto de la palabra mayordomía. Es decir, si yo tenía como una ley de la casa, una regla de la casa, por eso viene la palabra economía, es decir, yo administro los bienes que no me pertenecen, sobre mí recaen unos bienes que no me pertenecen, por lo tanto yo tengo que administrar los bienes porque no son míos. Nos muestra realmente un cuadro muy extensivo también dentro de esto. Por extensión, todo lo que tenemos de Dios no lo tenemos. Por ejemplo, tu tiempo no es tuyo. Dios la puede llevar para que tú
poder administrar tus talentos y capacidades. Dios te ha dado a ti para que tú puedas administrar correctamente tus dones espirituales o aquel don espiritual que Dios te ha dado. Dios te ha dado a ti para que tú las administres tus bienes, tu hogar, tu casa, tu carro, tus cosas, las cosas que con el tiempo has adquirido, tu trabajo, tus estudios, solamente están puestos en tus manos. Y la propia vida, tu propio cuerpo, no es tuyo, no te pertenece, es de Dios. ¿Cómo tú lo estás administrando? La pregunta es, ¿cómo estamos administrando las cosas que no nos pertenecen? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Realmente somos buenos mayordomos de administrar correctamente el tiempo? ¿O siempre estoy contra el tiempo? ¿O siempre digo me falta tiempo? ¿Cómo estamos administrando nuestros bienes? ¿Cómo yo administro el bien que Dios me otorga y me regala? Sea la casa que tengo, sea el carro que tengo, sea las cosas que Dios ha permitido que yo tenga, ¿cómo lo estoy administrando? ¿Es solamente usar y votar? ¿Es solamente ver lo bonito de las propagandas y las ofertas y ya pum, pum, como acá, pum, ya listo y ya está? ¿Cómo yo administro el tiempo? ¿Cómo yo administro mi propio poder? Mi propia vida. Estoy cuidando de mí. Estoy administrando, soy un buen mayordomo, pero que no me pertenece. ¿Cómo estoy administrando el trabajo? ¿Cómo llego a ese punto del trabajo? Trabajo únicamente porque, bueno, todos trabajan y sin trabajo no hay dinero, sin dinero no puedo comer. ¿Cómo administro realmente el trabajo? Soy buen mayordomo del trabajo que Dios me da. Soy buen mayordomo del dinero que Dios me otorga poder tener. O siempre vivo ajustado porque ya llega fin de mes y estoy ahorcado y no sé qué hacer con las cuentas que tengo para pagar a fin de mes. ¿Cómo administro? A veces podemos ser muy espirituales, como aquel estudiante del colegio cristiano. Estaba en sus evaluaciones finales y como un colegio cristiano están chicos que son cristianos, como chicos que no son cristianos, y él en sus evaluaciones finales se puso por amor al Señor a evangelizar. Evangelizó a la gran mayoría de ellos. Y estaba contándoles el testimonio de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en sus vidas, en su vida. Llegó el momento del examen y estaba nublado. Y se acercó al profesor y le dijo: profesor, quiero decirle algo. Totalmente no he realizado el examen. No he realizado el examen. Porque profesor, realmente estoy evangelizando. Y por mi amor al Señor me dediqué mi tiempo a otros. Y el profesor le dice: no, que entiendes. Entiendo el amor profundo que tú tienes. Y entiendo tu justificación, que no está bajo tus obras, sino bajo tu fe. Pero quiero decirte algo más, que en mi salón de clase no es justificación bajo fe, sino por obras, así que tenías que haber estudiado. Porque así como amas lo suficientemente a Dios, también puedes ser un buen mayordomo de tu propio tiempo.
¿cómo te sentirías? Si Dios te llama un momento a rendir cuentas por lo que a Él le pertenece. ¿Cómo te sentirías si Dios pide un momento en tu vida que rindas cuentas sobre tu tiempo, sobre tu trabajo, sobre tus bienes, sobre cualquier otra cosa? ¿Cómo te sentirías si Dios te pide cuentas por la vida de tus hijos, por el bienestar de tu casa? ¿Cómo? Y es ahí donde podemos encontrar dentro de la palabra dos actitudes de los cielos. Dos actitudes de los cielos. La parábola de los talentos ilustra la tragedia de la oportunidad despreciada. Una oportunidad que fue despreciada por uno de ellos. Y la oportunidad que fue otorgada para que realmente pueda hacer algo con lo que no le pertenece. Dos de los tres hombres se pusieron a trabajar fielmente. A los tres se les confiaron los bienes de otros. Y es por eso que los dos primeros siervos estaban negociando y produciendo. Mire conmigo, el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 más. Otros 5 talentos. Versículo 20, dice delante, el 22, perdón. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Estos siervos son los cuidadosos y escucharon la voz de su Señor, la voz de aquel que le estaba otorgando la oportunidad de administrar lo que no le pertenecía, pero al mismo tiempo otorgar, pero al mismo tiempo negociar y trabajar con lo que no tenía. Pero estos siervos escucharon también la misma voz de parte de este hombre. Versículo 21 dice: Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y sabes qué? La misma frase que le dijo a aquel hombre, a aquel siervo que recibió 5 talentos, también le dijo a la misma frase a aquel que recibió 2 talentos. ¿Sabes? La fidelidad es una cualidad requerida de ellos. Pero la palabra sugiere que todos aquellos que son fieles darán fruto de algún grado. Y su fruto era lo que ellos podían producir, lo que ellos dieron. ¿Sabes? No se trató de su cantidad. No se trató que dijo 5, que dio 5, que dio 2. No se trató de su cantidad, sino de su diligencia. Fueron diligentes. Fueron diligentes. ¿Y sabes qué? ¿Por qué digo esto? Porque no se trató de su cantidad, porque a ambos, tanto de 5, tanto de 2, recibieron las mismas felicitaciones, con las mismas palabras. No fue el de 5 mayor que el de 2, sino ambos, según sus propias la fructificación que tuvieron, recibieron su propia fructificación. Hermanos, dentro de la Biblia vamos a poder encontrar que Jesús también puso un énfasis en la fructividad. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16 nos habla realmente de que los frutos son una evidencia de que realmente es alguien que ha entendido la verdad de Jesucristo. Y estos siervos, su actitud fue ser diligentes con lo que no les pertenecía, mas solamente cumplieron.
bien. Hermanos, mientras esperamos al Señor, hay que trabajar para Él. Porque este es el contexto de esta parábola. Por eso el enlace de las tres parábolas, para poder entender que la hora no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero que mientras estamos esperando, trabajemos para Él. Y trabajemos para Él dirigiendo. Seamos fieles con lo que Él nos da y no nuestras culpas. La Biblia usa una variedad de cuadros para describir nuestro rol como creyentes en esta tierra. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que somos embajadores de Cristo. Somos representantes del cielo hacia la tierra. Somos reconciliadores. Somos hacedores de discípulos. Somos evangelistas, servidores y entre otras cosas más. Es así como Dios manifiesta el cuadro bonito. Somos cristianos las 24 horas del día. No solo cristianos fieles de servicio de un domingo. No solo cristianos donde realmente podemos hacer todo en cuanto a servicio dentro de la iglesia. Porque somos cristianos las 24 horas del día fuera de ella. Y hay diversas oportunidades para poder mostrar realmente delante de Dios mi propio servicio. Es ahí donde entendemos un poco más el aspecto de renovación cultural, cuando entendemos y comprendemos que realmente delante de los ojos de Dios, yo como cristiano puedo realmente servir y poder hacer las cosas para el Señor en diversos lugares. La pregunta es, ¿tienes el hábito de involucrarte con otros dentro del ministerio de Dios? Tienes el hábito de poder involucrarte con otros, sea el lugar que tú te puedas encontrar, siendo fiel, cumpliendo tu ministerio en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, con los empleadores, con tu jefe, en tu sociedad, en tu vecindario, con los vecinos. Debemos ser diligentes, cada cristiano está en el ministerio y participa de la misión de Dios en la iglesia. Pero ahí no queda nomás la parábola, sino que el clima de la parábola está en un simple colegio. En un simple colegio. Ahí está el clima de la parábola. Dice el versículo 24, ahí viene conmigo, el versículo 24. Pero llegaron también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, me escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál fue la respuesta del siervo? Literalmente no hizo nada. El terror que le habían confiado. El siervo infructífero es descubierto como indolente, lleno de miedo, sin querer arriesgarse. Por eso que desenterró el dinero y devolvió intacto, tal cual entregado. También presentó algunas excusas y acusaciones. Dice ahí el texto, el versículo 24: Señor, te conocía que eres hombre. Acusaciones. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Acusaciones y excusas para poder huir de esta responsabilidad que a él se le había encomendado. Pero ¿cuál fue la respuesta del hombre? ¿Cuál fue su respuesta? Y la respuesta es, versículo 16, respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no se ve y que recojo donde no esparcí. ¿Sabes? Es como que el hombre le está diciendo a este siervo: si tuviste tanto miedo, pudiste haber metido mi dinero al banco, como lo dice en el versículo 27. Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido al menos lo que es en intereses. Si tuvieras tanto miedo, hubieras hecho al menos ese trabajo.
de enviar lo que es mío a los banqueros y recibir intereses. Y frente a las acusaciones que recibió de él dice, cuando dice, cosechas donde no sembraste, por supuesto, yo no cosecho donde yo no he sembrado. Yo fui y compré el campo. Yo pagué al hombre que trabajó en lo que hizo. Yo coseché donde no sembré. Recogí donde no había esparcido ninguna semilla. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre rico que hizo eso. Dentro de este panorama encontramos una sentencia. Y una sentencia que no era simplemente algo ligero, porque esta sentencia dice, como dice ahí el versículo, siendo malo y negligente. Dice el versículo 22, dale pues el talento, dalo al que tiene 10 talentos. El versículo 30, y al siguiente minuto, santo, en las tinieblas de fuera, allí será el choro y el rugido. No era un talento. Es por eso que el cielo y los libros de gente que no mostró frutos, es decir, aquel protestante de fe, fue arrojado donde no había agua. Fue arrojado donde únicamente había que llanto y rugido. Qué señal tan horrible que Jesús muestra para el protestante de fe. Que no muestran frutos de esa fe que dice en él. El apuro de 7 minutos es el mismo de las 10 minutos exactas que también observamos la parábola anterior. La producción del que pudo haber hecho más recibió aún más. El que produce recibió más bendiciones, porque el talento que este siervo tenía le fue dado a aquel que produció que más. Pero también, hermanos, existe una verdad. Y esta verdad es que nosotros somos siervos unidos. Siervos unidos. Y la gracia de Dios no podemos producir nada. Sin la gracia de Dios no podemos producir nada. Sin embargo, cuando la gracia de Dios entra a nuestras vidas, nos mueve para hacer lo que por sí mismos no queremos hacer. Nos mueve para poder hacer lo que nosotros realmente no podemos hacer. Y por eso, dentro de esta palabra, encontraremos un enfoque central. ¿Quién representa al hombre rico? ¿Quién representa a este hombre que fue dador de sus cosas para que puedan ser administradas? El hombre rico representa a Cristo. Así como el hombre rico se fue, así Jesucristo vino una vez para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cristo vino a ser único y primero, lo que nadie pudo hacer. Aunque seamos lo más diligentes en esta vida, no lo podemos lograr. No. Pero por la justicia de uno, todos somos justificados. Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo vino, y Él vino a hacer lo que nosotros productivamente no podemos hacer. Solamente por la única gracia de Dios que entra en nuestras vidas tenemos aquel don, gracia inmerecida para poder hacer. Pero Cristo hizo lo que primeramente
acción para poder lograr la gracia. Dentro de este aspecto, también quiero decir un punto de vista. ¿Por qué? Porque esta palabra nos puede motivar y animar y decir, wow, hay tantas cosas para hacer por el reino de Dios, hay tantas cosas que podemos hacer, salgamos y hagamos. Es verdad, seamos diligentes con las cosas que Dios nos ha otorgado, seamos diligentes, pero quiero que realmente encuentres un descanso para tu vida. Porque si hemos sido crucificados por uno que va a dar herido y nosotros somos los transmisores, encontramos un descanso. ¿Por qué? Porque primero descansa en Cristo y segundo, sirve con todo tu corazón. Es decir, porque lo que puede causar esta palabra en tu corazón es decir, es momento de salir y hacer cosas para el reino de Dios. Pero primero descansa en eso. Y luego busca hacer la reino. Busca hacer todo lo que no pienses que por tu obrar recibirás algo de parte de Dios. Porque ese es el concepto. Quizás yo hago y me va a otorgar cosas más. No busques servir a Cristo con todas tus fuerzas y luego descansar porque ya hiciste algo en el reino. Primero descansa y luego va y sirve a Dios con todo el coraje y la humildad que Dios únicamente por su gracia te puede dar. Así como este hombre rico se fue, también Cristo fue, pero este hombre rico volvió, y así Cristo volvió. La pregunta es, ¿estás preparado para que yo venga? ¿Cómo te encontrarás? Qué hermoso será escuchar las palabras de Jesús decir, te conozco, no te cierro la puerta, entra, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Padres, yo no quiero estar donde solamente se escucha el llanto y el crujido. Yo quiero estar donde escuche aquellas palabras de Jesús que me invita a decir, buen siervo, esto entonces. Que sea Dios que tome nuestros ojos para realmente ver lo que nuestras vidas necesitan ver. La oportunidad de descansar en el Señor, de descansar en el Señor. Si lo hablamos de todo el corazón, administrando bien, porque no nos pertenece, mirando nuestro alrededor, hay muchas cosas para hacer, pero siempre descansando en aquel que nos dio su justicia merecida. Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque nos mueves a ver tu gracia en tu palabra. Aquella gracia, Señor, manifestada a través de la cruz de Jesucristo, donde cumplió completa justicia. Aquella justicia que no nos pertenece. Es una justicia pura de nosotros. También nos enseña a depender de tu obra. En la obra, solo tu gracia nos alcanza. Padre, mueve tu corazón, Padre, y muévenos para realmente ver la maravillosa gracia que está aquí abierta para todos. Queremos escuchar las palabras de Dios y la decimos, por supuesto, que tú bendigas bien.
voy al cielo, pero pocas de ti, en la luz de tu entra en mi corazón. Dios, qué maravilloso está. No critiques mi iglesia, Señor.